Hola, soy Germán Hernández y ahora les voy a hablar sobre el sistema nervioso. Es un tema un poco largo, complejo, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Para empezar, vamos a iniciar con la estructura. ¿Cómo se divide? La anatomía se divide en neuronal funcional, que es el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es todo lo que incluye el soma de la neurona. Ahorita vamos a ver qué es el soma de la neurona o cuerpo neuronal. Esto va a estar protegido normalmente por unas meninges, que son unas capas protectoras. Esto incluye el cerebro, el encéfalo, la médula espinal, cerebelo, tallo y todo este tipo de estructuras rodeadas por lo que se llama meninges. Ya lo que sería el sistema nervioso periférico nos referimos más a los nervios. Los nervios, todo tipo de nervios es más del sistema nervioso periférico, ya que estos son los axones de la neurona que se extienden y generan un grupo de axones los cuales van a ir a diferentes partes del cuerpo a ejercer acción. Ya también lo podemos tener desde otra perspectiva que es como la división más funcional y no tan anatómica, que sería la división del sistema nervioso que se divide en uno que es somático, que es todo lo que yo hago voluntariamente, ya sea el movimiento de músculos, de esqueleto o incluso la sensibilidad que siento, que pues también tiene cierto grado de pues voluntariado o consciente. Y está el sistema nervioso autónomo, que es totalmente involuntario, que es como las vísceras, como los órganos, como las glándulas, entre las que tenemos el sistema simpático, que es más reconocido como el de lucha o huida, que es todo aquello que nos activa para sangre en músculos, evita que pues tengamos hambre, evita el movimiento intestinal para no tener ganas de hacer popó o chichi, o sea, todo lo que nos dé para huir. El parasimpático es todo lo contrario, es la conservación de energía. Quita energía en los músculos, da más energía al estómago para absorber alimentos, da hambre, permite hacer defecaciones y todo este tema. Y está el sistema nervioso entérico, que son plexos del tubo digestivo, los cuales se encargan pues de esa parte digestiva, aunque con apoyo de los otros dos, pero pues se considera un sistema totalmente aparte. Si es verdad, a veces uno piensa con el estómago. Partes de la neurona. Tenemos tres partes fundamentales de la neurona. De estas se van a ver unas pequeñas subpartes. La primera y una de las más importantes es el cuerpo o soma neuronal, la cual tiene el núcleo, tiene pues todo lo que se puede ver en una célula como ribosomas, como aparato de Golgi, como retículo endoplasmático liso y rugoso. Entonces, esta es la que va a generar los neurotransmisores. Aquí se van a crear. Y entonces van a generar, pues, eh, como aquí podemos ver, los corpúsculos de Nils, que es donde va a estar acumulado el neurotransmisor. Por otra parte, tenemos las dendritas. Las dendritas son esos pequeños salientes de el soma, los cuales pues funcionan para recibir señales. Y pues después tenemos lo que sería el axón, que el axón es la parte o la saliente más larga de la neurona. Miren que esto puede llegar en el humano, pueden llegar a alcanzar hasta 1 metro, digamos, muchas de las cosas que sabemos actualmente de la neurona la encontramos en una especie que se llama calamar gigante, de cual su neurona, la neurona gigante del calamar gigante, puede alcanzar alrededor de 2 a 3 metros, que se registra en las neuronas más largas que hay. El axón va a estar rodeado por mielina. La mielina es una grasa la cual permite mayor velocidad en la señal. Es importante ver que aquí hay nódulos de Rambier, que es que esa grasita no va a cubrir totalmente
lo que sería el nervio, sino va a dejar como unos espacios, todo esto con el fin de potenciar pues la señal eléctrica y física que genera pues esta célula. También podemos ver que al final de esto el axón va a tener unos botones axónicos, los cuales van a interactuar ya sea con el órgano, músculo o glándula que necesitemos estimular. Aquí podemos ver un poco más de los microtúbulos, que es por donde van a viajar los neurotransmisores, ya sea recibiendo o dando una señal. Vemos que el axón tiene más que todo microtúbulos que generan la señal, que van a dar una señal, van a dar una respuesta al neurotransmisor, pero vemos que las dendritas tienen tanto de recibida como de ida. Entonces, esto lo diferencia un poco también. Hay distintos tipos de sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es cuando una parte de la neurona, normalmente el axón, libera neurotransmisores a un espacio denominado espacio de la sinapsis o hendidura sináptica, en la cual va a liberar esos neurotransmisores y después vamos a tener la parte o la célula postsináptica, que normalmente son dendritas, las cuales tienen un montón de receptores que van a captar todo este neurotransmisor y dependiendo lo que capten, van a ser una señal para inhibir o activar a la célula, a la neurona. O si ya hablamos de algún órgano específico, pues ya sería lo específico que esté. Aquí podemos ver los distintos tipos de sinapsis entre las cuales tenemos axón axónica, dos axones que llega uno sobre otro, normalmente una inhibición sobre una activación, axónica somática, pues que llega directamente al cuerpo, axónica dendrítica, y es muy raro tener una entre dendritas, o bueno, no muy raro, de pronto no se ha podido estudiar, ya que pues normalmente las dendritas son muy pequeñas y pues los estudios no han sido tan avanzados hasta el momento. Ahora vamos a encontrar los tipos de neuronas. Entre las neuronas tenemos la neurona multipolar, que es normalmente aquella que tiene varias salientes, y tenemos la unipolar, que normalmente es la que solo tiene un axón que va hacia un lugar. Estas normalmente son motoras, que van a dar a diferentes fibras musculares o a una fibra muscular. Tenemos después las del sistema nervioso sensitivo. Como pudimos verlo de motor solo va hacia una dirección. Sensitivo ya va a tener dos dendritas o, bueno, un canal bidireccional, ya sea con ese axón. Mientras que tenemos la pseudo unipolar, que miren la que va hacia ambos lados, parecía que se viera en dos, que fuera solo un axón, pero pues vemos que como que se divide en dos, como que queda esa duda. Y también tenemos las bipolares, las cuales tienen dos axones, una hacia cada lado. Ya en las de integración, que son la mayoría de células que tenemos, en especial en el cerebro, son las que permiten inhibición y control de todo, ya sea de movimiento, ya sea de pensamiento, etcétera. Entonces, entre estas tenemos la célula piramidal, que pues su forma parece que tuviera una pirámide, las interneuronas, que parece que pues están ahí entre una y otra, y las células de Purkinje, que normalmente viene de raíz de árbol, o sea, que parecía que se extendiera como varias raíces. Estas las vamos a encontrar mucho en el cerebelo. Ahora vamos a encontrar algunas otras células relacionadas con este tipo de sistema nervioso. Estas células son muy importantes y me atrevería a decir que son tan importantes como las neuronas. ¿Por qué? Vamos a empezar. Estas células se denominan células de la glía, que es como la sustancia que rodea las neuronas. Entre estas, eh, entre estas células encontramos los astrocitos. Los astrocitos dan un soporte mecánico y metabólico, haciendo la barrera hematoencefálica con los pies perivasculares. ¿Qué es lo importante de acá? La neurona no recibe directamente
el nutriente del vaso sanguíneo, sino que a través de astrocitos estos van filtrando todo lo que pueda acceder al sistema nervioso, ya que el sistema nervioso central se denomina como eh, un espacio neuroprotegido. Por si acaso, los astrocitos solo son de sistema nervioso central. Entonces, es un lugar neuroprotegido donde evita que entre cualquier sustancia, ya sea bacteria, toxina o etcétera, que pueda dañar. Claro, esto no es perfecto, tiene muchos defectos, en especial con la interacción de medicamentos, pero pues es, esta evita que entre demasiadas cosas y es súper fundamental para la alimentación. Después tenemos los oligodendrocitos, que son los encargados de generar la capa de mielina, a los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Después tenemos la microglía, que es más o menos similar a los glóbulos blancos, que sirven para tragar, para fagocitar, para destruir toda aquella sustancia que el cuerpo considere dañino, sea viva o no viva. Pues, entre vivas podemos encontrar bacterias, virus, etcétera, y entre las no vivas podemos encontrar toxinas, etcétera, que pues no son seres vivos. Y los epidemocitos dan un revestimiento de los ventrículos formando plexo carotídeo, etcétera, que es importante porque todos estos epidemocitos son los encargados de producir el líquido encefalorraquídeo, que es como el líquido encargado de nutrir, es el líquido encargado de proteger, pues, el sistema nervioso central. Después tenemos las células del sistema nervioso periférico, entre las que encontramos células de Schwann, que son las que producen mielina, y células satélite, que son las que dan soporte metabólico a ganglios periféricos. Recuerden que un ganglio es un cúmulo de células, en este caso sería un cúmulo de somas de la neurona. En el microscopio aquí podemos ver, esto sería un nervio, mire cómo el nervio lo integran varias neuronas y entre esas varias neuronas algunas tienen capas de mielina. Aquí podemos ver cómo son las capas de mielina, que es como si los oligodendrocitos o la célula de Schwann, dependiendo de dónde estemos, si es sistema nervioso central o periférico, van girando y dando vueltas en espiral, generando pues esa capa. Entre más gruesa, se considera una fibra más. De hecho, pues las fibras se consideran de A, B, C, D. Las fibras A son las más mielinizadas y son las más rápidas que tiene el cuerpo. Normalmente estas son de músculos, etcétera, ya que son señales muy rápidas. Mientras que digamos las tipo C y las tipo D no, ni siquiera tienen mielina, lo que hace que el estímulo sea mucho más lento, pero a la vez es más duradero, como el dolor. El dolor es muy lento, que ustedes sientan en la sensación de dolor porque se quemaron, etcétera. De hecho, lo primero que mueven es el brazo para quitar el fuego, ya que pues eso va a ser una integración neuronal de un reflejo que se llama el nivel de médula, pero eso ya más adelante lo verán. Y entonces ese movimiento es lo primero que hacen y al inicio no se siente tanto el dolor, pero después se llega un dolor de la quemadura, el cual se queda por bastante tiempo. Los neurotransmisores son muy importantes, ya que tenemos que son los que controlan pues las señales que se mandan. Entre este tenemos el tipo éster, que es la acetilcolina, muy importante a nivel periférico, ya que tanto sistema nervioso simpático como parasimpático lo utilizan, ya sea como primero o segundo mensajero. Entre las monaminas tenemos la adrenalina, que ya sabemos que es la que pues nos mantiene como estimulante, y también tenemos dopamina y serotonina, que son de transmisiones lentas, que son adecuadas. Después tenemos aminoácidos como los más importantes a nivel del sistema nervioso central, que son glutamato, el cual es un activador, y el GABA, que es un inhibidor. Y tenemos la glicina, que es también inhibidora. También tenemos péptidos pequeños como la sustancia P, que pues nos da algunos tipos de sensaciones, encefalinas, endorfinas, etcétera. Y radicales libres no deberían haber. Ahora sí, vamos un poco más a lo que sería médula, las cosas que podemos encontrar en la médula. Podemos ver primero que nada que esto se denomina, la partecita gris se denomina sustancia gris,
Y aquí es donde vamos a tener todos los somas de las neuronas. Y en la sustancia blanca, que es esto blanquito, vamos a tener más que todos los axones. Normalmente esto se divide acá a la mitad, dándonos astas posteriores y astas anteriores. Lo que va por detrás es anterior y pues lo que va adelante es eh, eh, anterior. Es muy fácil que también las raíces se llaman dorsal porque va hacia los músculos, hacia el dorso del cuerpo, hacia músculos dorsales, o sea, hacia atrás. Y esto llama ventral porque viene hacia el vientre, viene saliendo. Normalmente las raíces ventrales son motoras y las raíces dorsales de médula son sensitivas. Y el ganglio normalmente tiene un ganglio en la parte posterior. Entre los tractos que van a sur por acá tenemos el tracto, el tracto grácil, que es un grupo de, el, el tracto grácil, que es ascendente, que es un grupo de nervios que van a ser parte de los que van a tener la sensibilidad de miembro inferior, vibración y precipitación. Propiocepción. Tenemos también el cuneiforme que normalmente va a estar un poco más central, que este va a ser el encargado de miembro superior y la propiocepción. Y después tenemos el espinotalámico que es de dolor y temperatura. Entre los descendentes, que los descendentes vamos a encontrar el asta anterior, que es la parte motora, vamos a tener de primeras lo más periférico, va a ser el cortico espinal lateral, que va a tener movimiento voluntario y fino. También el córtico vestibular, que va a ser de equilibrio, y el retículo espinal, que es de tono muscular, los cuales vamos a encontrar hacia esta zona. Es importante que cada uno de estos tractos simplemente son axones de nervios que interactúan en esta sustancia o en este soma. Por otra parte, tenemos pues lo que sería sistema nervioso simpático y parasimpático. Entre eso tenemos, digamos que uno puede generar vasoconstricción en extremidades, que la vasoconstricción es como cerrar un poco más el vaso para permitir más intercambio y más superficie donde sepan los tejidos. Y normalmente este sea en el simpático, y después tenemos que puede haber una vasodilatación, o sea que se abre un poco el vaso para que pues haya menos intercambio, y esto sería parasimpático. Aquí podemos ver cómo hay fibras melínicas, amiolínicas, cómo sale la parte anterior, ta, 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 ta. También es importante aclarar que todo esto del sistema nervioso simpático sea más que todo en lo que sería la parte torácica hasta la lumbar, de donde más salen los nervios. Ahora sí, hablemos de un nervio. Un nervio tiene una estructura muy similar a lo que en el músculo, donde encontramos un epineuro, que es la capa más externa que va a cubrir todo el nervio. Después tenemos un perineuro, que va a cubrir algunos grupos de axones, los cuales van a tener una función específica, ya sea pues para generar una barrera o porque es un grupo que se necesita para cierto segmento del cuerpo. Y tenemos el endoneuro, que normalmente simplemente cubre algunas unidades de axones. Esto también permite un aislamiento de cada señal y lo que evita señales cruzadas, y a su vez da una mejor distribución y permite que los nervios tengan más afinidad por cierto tipo de músculo, o sea, que sean más afines. Ahora sí, hablemos del cerebro. El cerebro tiene estas células normalmente piramidales o en neuronas, las cuales vamos a ver con las otras células que ahorita les había dicho. El cerebro tiene 5 capas, entre las que incluye capa molecular, capa granular externa, capa granular piramidal externa, capa granular interna, capa ganglionar y capa multiforme. También se le pueden subir otras 2 capas, que sería como la basal, etcétera.
pero pues hasta ahora estas cinco son las más importantes. Eh, Entonces podemos ver que hay diferentes células, en especial la corteza tiene muchas interneuronas. Esto nos permite pues seleccionar mejor qué estímulos vamos a procesar o qué vamos a hacer. Normalmente hay capas más grandes como lo que vemos en lo que sería la capa, la corteza prefrontal, donde más cantidad de células de integración, lo que permite mayor control de nuestros pensamientos y mejor planeación. Entre los lóbulos que vamos a encontrar, que es en esa corteza, la corteza de sustancia gris, o sea, soma, vamos a encontrar a simple vista cuatro lóbulos, que es el temporal, que lo vemos por acá, el parietal, que lo vemos por acá, el occipital y el frontal. El frontal está encargado más que todo de cosas motoras, el parietal es un poco más sensitivo, el temporal es más como de la comunicación, como lenguaje, como todo esto, y el lóbulo occipital es más de procesamiento visual. Estos son los que vemos a simple vista. Ya si nos ponemos estrictos de cuántos lóbulos hay, podemos decir que hay 6 o 7. Depende si separamos el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal. Si lo separamos en el lóbulo prefrontal, que es el que se termina de desarrollar, ya cuando pues normalmente tenemos 23, 24 años, lo podríamos denominar también como si fuera un lóbulo diferente. Aquí podemos ver la ínsula, que aquí atrás va a estar pues el lóbulo de la ínsula, y también tenemos el lóbulo límbico, que con eso completaríamos todos, los cuales no se pueden ver acá pues, porque hay varios espacios que pues no lo está cubriendo. Claro, después tenemos el cerebelo. El cerebelo tiene muchas células de Purkinje. Esto se debe a que pues estas también dan señal de integración, y el cerebelo está encargado, tiene menos capas, pero a la vez estas capas están con mayor población celular. El cerebelo tiene unas características y unas habilidades que la coordinación de movimientos voluntarios, mantener equilibrio, control de postura corporal, regulación de tono muscular, aprendizaje, memoria y coordinación de movimientos. Aquí podemos ver lo que sería el vermis, que separa los dos hemisferios del cerebro. Tenemos lo que sería una fisura primaria, lo cual me separa también otra gran parte de lo que es el cerebelo. Del lo que es el cerebelo tenemos fascículo, tenemos amígdala cerebelosa, etcétera, las cuales van a cumplir funciones así. Ahora sí hablemos del sistema límbico. El sistema límbico lo que vemos acá. Esto que vemos acá, que tiene el fornix, el giro del cíngulo, el septum, cuerpos mamilares que son súper, súper importantes, regulación de emociones, la amígdala, el hipotálamo, el bulbo olfatorio, no, bulbo olfatorio también tiene ciertas conexiones. Ya han visto que a veces los olores nos traen cierto tipo de recuerdos, es porque está muy ligado a lo que sería las emociones y el hipocampo y el fornix. Las funciones del sistema límbico es memoria, aprendizaje y emociones. Es importante ver cómo se irriga. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que, pues, de lado salen las dos carótidas que se dividen, que son carotidas comunes. La carotida anterior va a irrigar todo lo que es cara, la posterior se va a ir irrigando todo lo que es tallo, etcétera, y después se vuelve arteria basilar, y ya cuando va entrando, entonces nos da ciertas ramas. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior, que es rama de la carotida interna, ya en su parte de basilar, y lo que hace es que va a ir hacia la parte de lóbulos frontal y parietal, área motora y sensitiva. O sea, si se daña lo motor y lo sensitivo por algún tipo ACV o cualquier tipo de esto, ya podemos ver que pues, puede ser que esté tapada esta arteria cerebral anterior. La cerebral media
es junto a la con la anterior de las más grandes y está hacia la cara lateral de los hemisferios cerebrales, áreas motoras sensitivas de la cara y miembro superior, áreas de Broca y Wernicke, que pues no se los expliqué, son dos áreas que quedan acá en lo que sería el lóbulo temporal y en lo que es lóbulo frontal. La de Broca es la producción del lenguaje, o sea, más motor, y la de Wernicke es más de procesamiento auditivo, más de lenguaje. Ahora tenemos también la arteria cerebral posterior, que es rama terminal de la basilar, va hacia los lóbulos occipital, cara inferior del lóbulo temporal y corteza primaria visual. Y finalmente tenemos una cosa hermosa que se llama polígono de Wills, que comunica sistemas carotidio y vertebro vacilar para, pues, con esas arterias poder dar comunicación entre todo el sistema y si algo se tapa, ser como una fuente que nos permita tener arterias comunes y haya un relevo en caso de daños. Entre esto, pues tenemos arterias celulares anteriores, arterias comunicantes, carotidas internas, arterias comunicantes posteriores y eso. Y miren, aquí lo podemos ver cómo este, a través de ramas, ayuda a pues siempre suplir. El sistema de protección, que antes se les había dicho, de las meninges protegen en especial el sistema nervioso central. Aquí vamos a tener la capa más externa, que es esta capa dura que parece hueso, aunque está bajo el hueso, que se llama dura madre. Es la capa siempre más gruesa y externa. Después tenemos acá, que es la aracnoides. La aracnoides es donde pasa la red capilar, donde se nutre, donde se pueden llegar esos nutrientes. Eh, y esto es importante porque aquí también pasa líquido cefalorraquídeo, o sea, si hay un daño acá, se va a acumular, puede generar edema y daños también. Y la pía madre, que normalmente esta capita queda pegadita al cerebro. No sé si alguna vez han visto un cerebro y ven como pues hay como una tapa, una capita transparente que lo está cubriendo. Ahora sí vamos a hablar de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Este se genera en los ventrículos. Tenemos cuatro ventrículos, uno lateral, uno en cada hemisferio. También tenemos también tenemos el tercer ventrículo que va bajando, el cuarto ventrículo que ya va más hacia el cerebelo y pues el acueducto, que es donde se recoge y se reprocesa el líquido cefalorraquídeo para evitar que uno aumente la presión. Normalmente cuando hay una infección a nivel del sistema nervioso central, nosotros vamos a tomar el líquido cefalorraquídeo. Entre eso tenemos que tener ciertos parámetros. Eso se hace acostando a la persona y se hace por debajo del E5, donde ya acabó la caudequina y no hay riesgo de dañar pues al paciente o dejarlo con algún tipo de daño permanente en su nervio. Entre las características que debemos ver cuando cogemos el líquido cefalorraquídeo es que la presión de apertura esté por debajo de los centímetros, de 20 centímetros cúbicos de agua, la apariencia de ser transparente como agua de río, agua de cristal de roca, la celularidad debe ser casi mínima y las proteínas deben ser muy, muy bajitas. Muchas gracias y ya vamos a continuar con lo que sería la parte eh, de la funcional.